Bienvenidos a un gameplay narrado de Destruir la Torre. Me uní a un servidor donde spawné la Torre Azul. Subí para disparar con facilidad y me encontré con alguien. Este usuario Gustavo recién había spawneado, pues se había muerto. Seguí caminando y miré que las torres estaban un poco destruidas. Como la torre amarilla estaba más construida, decidí dispararle. Al dispararle los cimientos se destruyó bastante. Pero mientras estaba disparando, Gustavo empezó a dispararle a la torre verde, cosa que es bastante mala idea. Parece que me leyó la mente porque de la nada empezó a apuntar y la torre amarilla empezó a colapsar. Ahí empecé a destruir la torre verde, pues solo un cimiento lo estaba sosteniendo. Después de disparar un par de veces se cayó. Creí que ya habíamos ganado, pero me di cuenta de que la torre amarilla seguía en pie. Empecé a dispararle, pero los usuarios parecen que son inmortales, y la torre se cayó. Traté de saltar, pero al darme cuenta de que no podía activar el bloqueo de mayúsculas. Pero cuando traté de disparar, de la nada me hizo daño a mí, cosa que no sé si es un bug o algo así. Traté de disparar a la torre amarilla, pero me disparé a mí mismo y terminé muriendo. Al respawnear me di cuenta de que Gustavo tenía poca vida y de la nada uno de sus disparos destruyó la torre amarilla, pero no por completo. Así que activé el bloqueo de mayúsculas, pero cuando traté de darle me di cuenta de que el bloqueo de mayúsculas estaba mal. Así que me desesperé un poco, pero seguí disparando. Después de dar un disparo, me di cuenta de que la torre estaba sostenida por ahí. De la nada la torre se deslizó y se destruyó por completo. Solo quedaba la torre verde. Pensé que habíamos ganado, pero como dije, la torre verde estaba viva, así que decidí disparar. Vi un disparo a la torre verde, pensé que la torre caería, pero no. Después de dar un disparo más, me di cuenta de que Gustavo no estaba haciendo nada, así que lo volteé. Cuando disparé explotó. De la nada me hice daño a mí mismo. Gustavo estaba disparando mal al parecer. Salté un poco y después la torre verde colapsó por completo. Le di un disparo y dije, seguro ya ganamos. Y cuando le di, no cayó nada. Pensé, ¿qué rayos lo está sucediendo? Y ahí vi el bloque para respawnear y le disparé. Lo que hizo que terminemos ganando la primera partida. Igual decidí disparar otra vez por si acaso y Gustavo casi muere. Pero ahí nos dimos cuenta de que ganamos. Iba a escribirle algo, pero al final no. Aparecí en la torre amarilla, pero estaba demasiado abajo, así que decidí subir. Cuando llegué al final, subí rápido las escaleras para poder disparar. Cuando llegué, efectivamente, ya se estaban disparando. Activé el bloqueo de mayúsculas y disparé hacia la torre azul. Pero un usuario de la nada vino con una bomba y traté de matarlo, pero era un maldito spam de Umbra. No podía darle. Y después de un minuto al fin pude volverle a dar. Traté de disparar, pero en realidad me hice daño a mí mismo. Después me quedé pensando cuando de la nada el usuario explotó y los del equipo verde lo mataron. En el inventario saqué la bomba para poder destruir con más facilidad las torres y decidí irme a la torre verde, pero este maldito usuario terminó matándome. Inmediatamente al respawnear de la nada salí volando. En mi opinión, chicos, deberían arreglar estos bugs, ya que no es divertido jugar así. Pero bueno, continuemos con el video. Cuando volví a respawnear me di cuenta de que estaba súper abajo, por lo que tenía que subir mucho. Al llegar subí rápidamente para poder disparar, pero una de las escaleras estaba destruida, así que decidí subir por otra. Cuando subí me di cuenta que estaba el mismo jugador ahí. Traté de matarlo, pero su bomba explotó. Al dispararle logré darle, pero después el lag lo mató. Avanzaba, vi el lugar de respawn, así que le disparé. Mientras iba a la torre verde, no sé por qué caminé recto y al final terminé disparándome. Un jugador rojo apareció, pero se cayó rápidamente. Traté de disparar, pero como digo, los jugadores al parecer son inmortales y el equipo rojo fue eliminado. Disparé otra vez y la torre se destruyó bastante. Traté de hacer el truco de papitas, pero al final no funcionó y se estaban dirigiendo a la torre amarilla. En un momento yo me había olvidado cuál era mi torre, así que dejé que la destruyera. Vi a un usuario quieto y cuando traté de disparar me hice daño a mí mismo y casi muero. Después de un disparo más, terminé muriendo. Al spawnear me fui a la escalera destruida sin querer, pero de la nada la escalera que estaba bien se destruyó. Así que decidí disparar desde abajo. Decidí disparar a la torre verde, no sé por qué, ya que la torre azul estaba demasiado construida. Bueno, mientras estaba disparando a los cimientos, veía como el usuario se estaba volviendo a acercar a mi base. Seguía disparando a los cimientos y vi cómo cayó una bomba, pero no le hice caso. Una chica estaba por pasar, pero al final terminé fallando el disparo.
Pues el foco de mi cabeza se prendió y empecé a disparar abajo, ya que ella estaba más destruido, pero también no sé por qué disparé, pero que estaba ahí de random. Disparé a la escalera para que después no pudieran subir, pero hice demasiado daño sin querer. Después disparé a la parte de arriba ya que estaba más destruida. De la nada la torre explotó de un lado, cosa que no tenía sentido. Pero después decidí disparar desde esta zona ya que era mejor. Pero de la nada la torre se cayó por completo. Y me caí yo también y morí por 20ª vez. Después respawné y empecé a destruir la torre azul ya que la torre verde ya estaba muy difícil. Como siempre empecé a disparar en la parte de arriba y de la nada la torre azul colapsó y de alguna manera un único disparo destruyó y el equipo azul fue eliminado. Pero seguí disparando a la torre verde para ganar 2 partidas seguidas, pero de la nada mi torre se cayó y terminé muriendo por 40ª vez y ahí respawné con una bomba al lado, así que inmediatamente me morí. Después respawné y sabía que estaba en los últimos momentos de mi torre, así que traté de disparar lo más precisamente posible. Disparé otra vez y la torre verde al fin empezó a colapsar un poco, pero uno de los disparos de ellos terminó matándome otra vez. Caí junto con toda mi torre y el equipo amarillo, o sea el mío, terminó perdiendo. Cuando aparecí me di cuenta de que estaba en la torre amarilla de nuevo, lo que no tenía tanto sentido ya que se supone que esto es por suerte. Eso significaba que tenía mucha suerte. Subí rápidamente y hice esto para subir más rápido, saltar. Después rápidamente me subí aquí sin querer me disparé a mí mismo. Después vi como los usuarios estaban peleando y decidí dispararle a la torre roja y vi como algunos pedazos salieron volando. Después disparé a la torre verde y cuando llegué rápidamente empecé a saltar y traté de colocar la bomba, pero sin querer coloqué los emotes. Cuando puse la bomba por primera vez la puse en la escalera para que se destruyera. Después bajé un poco y le puse en otra escalera para que se destruyera y nadie pudiera subir. Después coloqué de nuevo en la escalera para asegurarme de que ya nadie vuelva y explotó, pero aún se podía subir. Decidí ignorar eso y destruir el lugar donde se spawnea, pero terminé muriendo por mi propia bomba. Respawné y me di cuenta de que ninguna de las torres, solo la verde, tenía el piquito. Después empecé a disparar a la zona de abajo y explotó. Seguí disparando mientras miraba la torre roja por si acaso, pero no me había dado cuenta de que una toxina estaba viniendo. Recién cuando me di cuenta era tarde y terminé volviendo a morir. Después respawné y creí que estaba bastante abajo, pero exploté y me di cuenta que no estaba tanto. Después seguí destruyendo la torre verde, pero me di cuenta de que así nunca iba a terminar. Así que al destruir esa parte me di cuenta de que no iba a caer. Pero mi inocencia hizo que siguiera disparando y la torre verde seguía sin caer. Ahí me di cuenta de que tenía que destruir los cimientos de arriba para que la torre al fin pudiera explotar. Pero no sé por qué falló un disparo y después al destruir el cimiento al fin la torre verde empezó a colapsar. Después otros jugadores empezaron a disparar y la torre verde se partió en dos por completo. Seguí disparando y vi como la torre roja empezó a destruirse mucho. Después me di cuenta de que la torre estaba muy construida por abajo y mal construida por arriba, así que empecé a disparar a las ventanas. Pero obviamente tuve que fallar un disparo porque nadie es perfecto. Incluso algunos de mis disparos no sé por qué no hicieron daño. Y se preguntan por qué volví hacia atrás, es porque escuchaba disparos ya que tengo audífonos. Rompí la escalera para que no pudieran subir, pero de la nada alguien se dio cuenta de que estaba aquí y me disparó varias veces. También traté de matarlo, pero me esquivó. Después esquivé una de sus bombas, pero me disparó otra vez, lo que hizo que la torre se mucho y terminé cayendo por alguna razón. Después cuando volví a respawnear, simplemente rompí un pedazo porque estaba harto de subir. Ahí me di cuenta de que le quedaban pocos cimientos para que la torre se destruyera. Empecé a disparar, pero por alguna razón mis disparos apenas hacen daño, pero al fin logré tirar la mayor parte de la torre verde. Solo quedaba la parte de abajo, la parte más dura y más difícil de destruir de todas las torres. Pude darme cuenta de lo que había hecho, no sabía qué hacer, así que decidí destruyendo un poco más de mi torre para disparar fácilmente.
Después volví a disparar a la torre verde para que se destruyera, mientras la torre roja, por alguna razón, sin que nadie le dispare, empezó a destruirse. No sé si lo estaban disparando por dentro o qué. O seguramente no estaba viendo las balas. Seguí disparando varias veces, pero mis balas por alguna razón ya no hacen tanto daño. Disparé a un lugar de respawneo, pero seguía ahí. Disparé al que estaba abajo y desapareció. Después traté de disparar a donde había volado el otro, pero no pude, así que seguí destruyendo los cimientos. Se destruyó bastante, la verdad, en ese disparo, pero cuando traté de darle a alguien, por alguna razón no murió, solo desapareció. Después miré hacia atrás por un segundo porque sentía de que la torre estaba construida, pero de la nada la torre azul se había ido. Después continué disparando para tirarla de una vez por todas. Pero por alguna razón, cada vez que le disparaba no funcionaba, como que no le hacía daño, así que le tenía que pegar a los cimientos abajo. De la nada mi torre se destruyó y alguien me disparó. Traté de bajar, pero lamentablemente bajé 2. Continué disparándole sin darme cuenta de que mi torre se había caído más, y de la nada la torre amarilla empezó a colapsar y caí. Y me morí por octavas y vez. Y después quería destruir ya la torre verde porque me estaba haciendo demasiados problemas, pero no le podía dar bien y los cimientos no se rompían. Hasta que al fin pude hacer un daño bastante decente, hasta que la torre empezó a colapsar poco a poco. Sabía que pronto sería mi fin. Así que seguí disparando, mientras mi torre estaba siendo totalmente destruida, hasta que al fin la torre verde empezó a colapsar gravemente. No entiendo la verdad este juego que a veces no hace daño. Después disparé y la torre al fin parece caer. Después apareció uno de mis compañeros y me empezó a ayudar. Ambos le estábamos disparando a la torre roja que de la nada cayó, sin más. Seguimos disparándole para que se pudiera destruir, pero de la nada mi amigo murió y nuestro equipo había sido eliminado y el equipo verde también, así que el equipo rojo ganó. Llegué en la base verde ahora y subí rápidamente para poder hacer mucho daño a las otras bases y ya no quedar en ridículo como antes. Cuando llegué arriba hice el mismo truquito de subir un poco y luego saltar para subir aún más rápido y poder destruir todas las torres. Cuando llegué ya había demasiada destrucción y nuestra torre empezó a destruirse poquito a poquito. Entonces decidí dispararle al puente a ver si se destruía, pero nada, no se destruía. Le disparé a la parte blanca, pero tampoco. Me acerqué más y me disparé a mí sin querer. Después, cuando le disparé a la parte blanca, mi compañero se cruzó y sin querer le hice daño. Él trató de pegarme, pero como es mi equipo no pudo. Pero de la nada 2 bombas aparecieron y nos mataron a ambos. Inmediatamente al respawnear me di cuenta de que estaba arriba, así que iba a subir, pero una de las escaleras estaba rota, así que simplemente decidí disparar de abajo. Traté de destruir los cimientos del puente de la torre roja para después tirarla con más facilidad, hasta que alguien me disparó y caí una planta más baja, pero eso no me impediría a destruir toda la torre roja. De la nada había un jugador arriba y traté de darle, pero no sé qué pasó y me morí y él vivió por alguna razón. Después de respawnear, mi torre fue un poco destruida, así que decidí dispararle desde ahí. Sin querer le di a mi torre, pero eso hizo más espacio para que pudiera disparar, así que decidí dispararle la parte de arriba para que el usuario cayera. Pero por alguna razón mis disparos no estaban haciendo casi nada. Después al fin pude quitarle un pedazo y la torre colapsó un poco, y el usuario cayó en el proceso. Disparé rápidamente a la torre roja para que se destruyera de una vez por todas, sin darme cuenta de que mi torre estaba siendo demasiado destruida. Espero que les haya gustado este primer gameplay en la radio, no es lo único, así que aquí les dejo algunos suscriptores del canal.